Hay juegos que en sus trailers parecen increíbles y después decepcionan, pero estos hicieron justo lo contrario. Sus adelantos no consiguieron mostrar todo su potencial y muchos parecían genéricos, vacíos o destinados a fracasar. Sin embargo, cuando finalmente pudimos jugarlos, descubrimos que eran muchísimo mejores de lo esperado. Pero antes de empezar, recuerda que muchos de los juegos que aparecen en este vídeo los vas a encontrar a muy buen precio en Eneba. Tienes juegos para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC, además de tarjetas de saldo, suscripciones y claves digitales con las que puedes ahorrar bastante en comparación con su precio habitual. Comprar es muy sencillo. Entras desde mi enlace, buscas el juego o la tarjeta que necesites, compras las diferentes ofertas disponibles y eliges la que mejor te convenga. En apenas unos minutos puedes tener tu clave preparada para canjearla y comenzar a jugar. Te recuerdo que te lo dejo todo esto en la descripción y en el comentario fijado. Ahora sí, vamos a comenzar con Doom del 2016, que llevó la acción hasta el mismísimo infierno. En las presentaciones y los trailers se veía espectacular, con demonios explotando, armas enormes y mucha sangre, pero también daba la impresión de ser un shooter bastante simple. Parecía otro regreso nostálgico pensado para vivir del nombre de una saga legendaria. Sin embargo, cuando tuvimos el mando entre las manos, descubrimos que aquello era una auténtica locura. La gran diferencia estaba en el ritmo. Los trailers enseñaban ejecuciones, disparos y escenarios infernales, pero no conseguían reflejar la velocidad brutal con la que tenías que moverte. Doom no quería que te escondieras detrás de una pared esperando a recuperar vida. Te obligaba a correr, saltar, cambiar de arma constantemente y lanzarte directamente contra los enemigos. Cada combate parecía una especie de baile caótico, donde detenerse durante unos segundos podía significar acabar destrozado. Además, las ejecuciones Glory Kill parecían un simple adorno violento en los vídeos. Jugando descubrías que formaban parte del sistema de combate porque servían para recuperar salud y mantenerte siempre atacando. Lo mismo ocurría con la motosierra porque no estaba ahí únicamente para quedar espectacular, sino para conseguir munición en los momentos más desesperados. También existía bastante desconfianza antes del lanzamiento. La beta multijugador no convenció demasiado, algunos pensaban que el juego sería repetitivo, y Bethesda no envió copias anticipadas a la prensa con la habitual antelación. Muchos interpretaron aquello como una mala señal, pero entonces salió el juego y su campaña dejó a todo el mundo sorprendido. Y ahora vamos a pasar a otro shooter que también escondía una fórmula mucho más profunda de lo esperado, y ese es Borderlands. Borderlands llegó con unos trailers que llamaban la atención por su estilo visual, sus personajes exagerados y la cantidad de armas que prometían. El problema es que aquellos vídeos no conseguían explicar qué hacía realmente especial al juego. Desde fuera parecía otro shooter ambientado en un planeta desértico con estética de cómic y algunos toques de humor. Era curioso, sí, pero nadie esperaba que escondiera una fórmula tan adictiva. Además, durante buena parte de su desarrollo, Borderlands tenía un aspecto mucho más realista y genérico. Sus primeras imágenes recordaban una mezcla entre Fallout y Mad Max, cuando Gearbox cambió la dirección artística por ese acabado de ilustración, con contornos negros y colores intensos. El juego ganó personalidad. Aún así, los trailers seguían vendiéndolo principalmente como un shooter salvaje, sin mostrar correctamente la profundidad en su sistema de botín, porque la verdadera magia aparecía cuando comenzabas a jugar. Disparabas a un enemigo, veías caer varias armas al suelo y automáticamente querías comprobar si alguna era mejor que la tuya. Rifles con distintos daños, escopetas elementales, revólveres absurdamente potentes, armas con estadísticas especiales. El famoso concepto de tener una cantidad enorme de combinaciones no era solamente publicidad. Cada nueva recompensa podía cambiar tu manera de jugar. También estaba la cooperación. En los vídeos parecía una característica secundaria, pero recorrer Pandora acompañado convertía la aventura en algo completamente diferente. Pandora también terminó teniendo más encanto del esperado. Al principio parecía un desierto vacío, pero sus criaturas, sus bandidos y sus personajes como Claptrap le daban una identidad propia. El humor todavía no era tan exagerado como las siguientes entregas, pero ya conseguía romper la monotonía y hacer que el mundo resultara memorable. Pero ahora dejamos atrás el caos y el humor de Pandora para entrar en una ciudad donde cada paso podía convertirse en una pesadilla. El siguiente es Silent Hill 2 Remake.
Silent Hill 2 Remake tenía todas las papeletas para salir mal, no porque el original fuera un juego cualquiera, sino porque estamos hablando de uno de los títulos de terror psicológicos más importantes de la historia. Cambiar demasiado podía destruir tu identidad, pero copiarlo exactamente habría convertido el remake en un producto innecesario. Y para empeorar las cosas, sus primeros trailers no transmitieron demasiada confianza. El mayor problema estaba en James Sunderland. En aquellas primeras imágenes parecía demasiado expresivo, dramático y angustiado. El James original era frío, extraño y emocionalmente distante, algo fundamental para entender su historia. Además, algunos combates parecían demasiado centrados en la acción, con una cámara al hombro que recordaba a Resident Evil. Muchos pensaron que Bloober Team estaba convirtiendo Silent Hill 2 en otro juego de terror moderno lleno de persecuciones y sustos fáciles. Pero cuando llegó el juego completo, la sorpresa fue enorme. El remake no había perdido la esencia del original, simplemente la había reinterpretado. La nueva cámara hacía que explorar los pasillos resultara más cercano y agobiante. Cada esquina escondida, cada ruido metálico y cada habitación oscura conseguían ponerte nervioso incluso cuando aparentemente no estaba ocurriendo nada. También ayudó muchísimo el diseño sonoro. Jugar con auriculares era una experiencia desagradable en el mejor sentido posible. Escuchabas pasos, golpes y criaturas que quizá ni siquiera estaban cerca. La niebla, que en los trailers podía parecer únicamente un efecto bonito, volvía a funcionar como una barrera psicológica. El combate recibió más protagonismo, aunque nunca convirtió a James en un héroe de acción. Seguía siendo torpe, vulnerable y desesperado. Los enemigos podían sorprenderte, rodearte y obligarte a gastar recursos, haciendo que cada encuentro tuviera tensión. Ahora vamos a pasar de caminar con miedo por Silent Hill a recorrer enormes islas a toda velocidad en Sonic Frontiers. Sus primeros trailers enseñaban a Sonic corriendo por un mundo enorme, vacío y bastante extraño, lleno de raíles flotantes, plataformas colocadas sin demasiada lógica y enemigos que parecían sacados de otro juego. En lugar de transmitir emoción, velocidad y aventura, aquellos vídeos provocaron una pregunta bastante preocupante. ¿Qué hace Sonic corriendo completamente solo por este escenario? La comparación con una demostración técnica hecha con Unreal Engine apareció rápidamente. El mundo parecía demasiado realista para Sonic, la iluminación era apagada y muchas animaciones se veían poco pulidas. Además, los primeros fragmentos de jugabilidad mostraban al personaje avanzando lentamente, resolviendo pequeños puzzles y golpeando enemigos durante bastante tiempo. Para una saga conocida por su velocidad, aquello parecía peligrosamente aburrido. Sin embargo, el juego completo tenía algo que los trailers no consiguieron enseñar: libertad. Cuando empezabas a controlar a Sonic, podías recorrer la isla a toda velocidad, enlazar raíles, saltos, impulsos y paredes, mientras descubrías desafíos constantemente. El escenario podría parecer vacío desde fuera, pero jugando se convertía en una especie de enorme parque de atracciones. Siempre había una plataforma, un coleccionable, un guardián o una estructura llamando tu atención. El movimiento también resultó ser mucho más divertido de lo esperado. No era perfecto y la cámara podía dar algún problema, pero correr libremente, ajustar la velocidad y crear rutas con la habilidad Cyclop hacía que desplazarse fuese más entretenido por sí mismo. Incluso quedarse dando vueltas sin completar misiones podía resultar sorprendentemente adictivo. Después estaban los combates contra los titanes. Los trailers habían mostrado algunas escenas, pero experimentar esas batallas con Super Sonic, acompañado por canciones llenas de energía, era otra historia. De repente, aquel juego tranquilo y misterioso se transformaba en una locura gigantesca, con Sonic volando, esquivando ataques y enfrentándose a enemigos enormes. Y del regreso de uno de los personajes más conocidos de los videojuegos, pasamos a una nueva saga que llegó sin hacer demasiado ruido, pero terminó sorprendiendo a todo el mundo. Estoy hablando de Clair Obscur Expedition 33. Cuando vimos los primeros trailers, la gran mayoría pensamos, vale, se ve muy bonito, la estética inspirada en la bella época francesa mola, y la premisa de la pintora que borra edades está interesante, pero seguro terminará siendo el típico RPG por turnos lento, pesado y pretencioso. Pues nos equivocamos y nos callaron la boca a todos de una forma espectacular. El juego terminó siendo una obra maestra absoluta que arrasó en críticas mundiales y en ventas porque los adelantos en vídeo cortos no lograron transmitir ni una pizca lo increíblemente adictivo
interactivo, dinámico y revolucionario que es su sistema real una vez que lo tienes en las manos. El gran secreto del éxito es que no te limitas a elegir ataques aburridos en un menú estático como los RPGs antiguos de toda la vida. Aquí los desarrolladores de Standfall Interactive se sacaron de la manga una mezcla perfecta entre la estrategia táctica de Persona o Final Fantasy y la adrenalina pura de un juego de acción al estilo Sekiro. Cada vez que un enemigo te ataca, tienes que clavar un parry o una esquiva con un timing milimétrico en tiempo real. Si lo haces bien, desatas unos contraataques en equipo brutales que te vuelan la cabeza. Esa fluidez reactiva e interactiva hace que cada pelea se sienta como un subidón de dopamina pura, algo que un simple vídeo promocional jamás te iba a hacer sentir. Por si fuera poco, la historia y la madurez de los personajes tienen una profundidad increíble que no se vio en la publicidad. En los trailers parecían los típicos modelos guapos posando con ropa elegante, pero al jugarlo te das cuenta de que el tono de tragedia clásica, el doblaje estelar y los dilemas existenciales sobre la muerte están narrados con una maestría brutal, sin caer en discursos aburridos. Y luego estaba la música, que en los trailers sonaba bien, pero dentro del juego elevaba cada combate, escenario y escena emocional. Algunas canciones consiguen convertir un momento bonito en algo completamente inolvidable. Después del pedazo viaje emocional de la Expedición 33, toca abandonar sus paisajes artísticos para visitar un lugar mucho más peligroso. El siguiente juego es Dying Light, donde la mejor manera de sobrevivir consistía en no dejar de correr. Dying Light parecía interesante en sus trailers, pero también daba la sensación de ser otro juego de zombies intentando aprovechar una moda que ya comenzaba a estar saturada. Tenía parkour, armas improvisadas y una enorme ciudad infestada, pero desde fuera parecía una mezcla entre Dead Island y Mirror's Edge. La idea sonaba divertida, aunque tampoco parecía que fuera a ofrecer algo realmente sorprendente. El problema es que los trailers enseñaban las mecánicas por separado. Veíamos al protagonista saltando entre edificios, golpeando zombies y escapando durante la noche, pero no conseguían transmitir lo bien que funcionaba todo cuando esos elementos se mezclaban. En el juego completo, correr por Harran no era simplemente una forma de desplazarte, era prácticamente el corazón de toda la experiencia. Al principio, Kyle Crane era lento, torpe y bastante vulnerable. Calcular mal un salto podía dejarte rodeado por una multitud. Sin embargo, cuanto más utilizabas el parkour, más habilidades desbloqueabas. Poco a poco comenzabas a correr por paredes, deslizarte bajo obstáculos y encadenar movimientos sin detenerte. El combate también resultó mucho más satisfactorio de lo esperado. Las armas se rompían, tenías que repararlas y cada golpe transmitía una fuerza brutal. No era lo mismo enfrentarte a un enemigo con una tubería oxidada que hacerlo con un machete modificado con electricidad. Además, el sistema de progresión conseguía que cada nueva habilidad se sintiera realmente útil. Pero lo que terminó diferenciando a Dying Light fue su ciclo entre el día y la noche. Durante el día podías explorar con cierta tranquilidad, buscar suministros y enfrentarte a zombies normales, pero cuando se oscurecía aparecían los temidos volátiles y el juego cambiaba completamente. De pronto, una aventura de acción se convertía en una persecución de terror, donde cualquier error podía costarte todo lo conseguido. Pero ahora pasamos de saltar entre azoteas y buscar suministros a explorar ruinas antiguas, resolver acertijos y repartir puñetazos como el arqueólogo más famoso del cine. Pasamos a Indiana Jones y el Gran Círculo. Indiana Jones y el Gran Círculo tenía un problema bastante importante desde su presentación. Casi nadie sabía exactamente qué clase de juego era. Sus trailers enseñaban escenas cinematográficas, puñetazos, sigilo, látigos y algunos disparos, pero todo parecía avanzar de una manera demasiado lenta. Además, la decisión de utilizar una cámara en primera persona generó muchas dudas. Si Indiana Jones es un personaje tan reconocible, ¿por qué impedirnos verlo durante casi toda la aventura? Muchos esperaban una especie de Uncharted protagonizado por Indy, lleno de tiroteos, explosiones y grandes secuencias de acción. Sin embargo, los adelantos mostraban algo mucho más pausado, con enemigos algo torpes y combates que parecían poco espectaculares. El juego llamaba la atención por su licencia, aunque daba la sensación de que podía quedarse en una aventura correcta y poco más. Pero una vez comenzabas a jugar, todo tenía sentido. La primera persona no alejaba al jugador de Indy, sino que conseguía que te sintieras dentro de sus zapatos. Mirabas cada ruina de cerca, examinabas documentos, resolvías acertijos y utilizabas el látigo con tus propias manos. En las cinemáticas importantes, la cámara sí mostraba al personaje, logrando que nunca olvidaras a quién estabas controlando. Además, cuando usabas
usabas el látigo para moverte por el escenario, la cámara pasaba a tercera persona. También resultó mucho menos lineal de lo esperado. Algunas zonas permitían explorar, encontrar misiones secundarias, descubrir pasadizos y resolver problemas de distintas maneras. Podías disfrazarte, evitar guardias, distraerlos o comenzar una pelea utilizando prácticamente cualquier objeto cercano. Una botella, una escoba o incluso una guitarra podían convertirse en armas improvisadas. Los combates parecían simples en los trailers, pero tenían un encanto especial. Los puñetazos transmitían fuerza, los enemigos reaccionaban de manera distinta y cada pelea parecía una escena sacada de las películas. Indy no era una máquina de disparar, sino un arqueólogo aventurero que prefería usar el ingenio, el látigo y sus puños. Y de buscar reliquias perdidas alrededor del mundo pasamos a buscar recursos en una superficie dominada por máquinas gigantescas. El siguiente es ArcRiders. Su primer tráiler lo presentó como un shooter cooperativo gratuito donde varios jugadores se enfrentaban a enormes máquinas llegadas del espacio. Visualmente era impresionante, pero también parecía otro título multijugador pensado para perseguir temporadas, cosméticos y eventos repetitivos. Bonito, espectacular y quizá demasiado familiar. Después, Embark cambió completamente la propuesta y lo convirtió en una aventura de extracción PvP-PvE de pago. Aquello generó todavía más dudas. El género ya estaba lleno de experiencias complicadas, competitivas y bastante castigadoras. Muchos pensaron que ArcRiders había abandonado una idea prometedora para subirse tarde a otra moda. Sin embargo, el juego completo demostró que ese cambio tenía muchísimo sentido. ArcRiders no se limitaba a soltarte en un mapa para recoger objetos y escapar. Cada incursión conseguía contar una historia diferente. Podías comenzar buscando materiales tranquilamente, escuchar disparos a lo lejos y terminar escondido mientras una máquina gigantesca perseguía a otro escuadrón. Las propias máquinas Arc resultaron mucho más impresionantes jugando que en los trailers. No eran simples enemigos con mucha vida, se desplazaban, reaccionaban y atacaban de formas diferentes, obligándote a estudiar el terreno. Derribar una podría atraer a otros jugadores, así que incluso una victoria podía convertirse rápidamente en un problema. También sorprendió la tensión social. Al encontrarte con otro Rider, nunca sabías si iba a ayudarte, ignorarte o dispararte para quedarse con tu mochila. Esa incertidumbre creaba momentos espontáneos que ningún tráiler podía preparar. La ambientación terminó siendo otro de sus grandes puntos fuertes. El contraste entre una superficie destruida pero extrañamente hermosa y la seguridad subterránea de Esperanza le daban muchísima personalidad. El sonido, las tormentas y el movimiento de las máquinas hacían que cada salida resultara inquietante. Y esta vez vamos a cambiar las armas de fuego por espadas, bloqueos perfectos y un protagonista inspirado en Pinocho, porque pasamos a Lies of P. Lies of P llamó la atención desde sus primeros trailers, pero también despertó bastante desconfianza. La idea de convertir la historia de Pinocho en un Souls-like oscuro parecía interesante, aunque podía ser simplemente una excusa para copiar a Bloodborne. La ciudad gótica, los enemigos deformados y el protagonista vestido como un cazador de Yharnam hacían que las comparaciones fueran inevitables. Visualmente era espectacular, pero muchos pensaban que detrás de esa apariencia no habría demasiada personalidad. Además, los adelantos mostraban combates lentos, animaciones algo rígidas y enemigos que parecían recibir demasiados golpes. Todo tenía ese aspecto típico de un juego que intenta imitar a From Software sin comprender qué hace especiales a sus títulos. Podía terminar siendo bonito, difícil y completamente olvidable. Pero cuando Lies of P llegó a nuestras manos, quedó claro que NeoWiz había hecho mucho más que copiar. El combate tenía peso, precisión y una profundidad que los trailers no transmitían. Esquivar era importante, pero aprender a realizar bloqueos perfectos cambiaba completamente los enfrentamientos. Cada impacto bien detenido generaba una satisfacción enorme y podía romper las armas de algunos enemigos. El sistema de armas también sorprendió. Podías separar las hojas de las empuñaduras y combinarlas para crear herramientas adaptadas a tu estilo. Una hoja pesada podía colocarse en un mango rápido, mientras que diferentes brazos mecánicos permitían lanzar fuego, electricidad o atraer enemigos. Experimentar no era un añadido secundario, sino una parte fundamental de la progresión. La ciudad de Krat terminó teniendo identidad propia. Sus calles estaban llenas de marionetas, cadáveres y mensajes que ayudaban a reconstruir lo ocurrido. La estética de la bella época, la música de los discos coleccionables y el misterio de la enfermedad de petrificación conseguían que el mundo fuese mucho más que una copia de Bloodborne.
Y después de recorrer las elegantes y oscuras calles de Krat, pasamos al último juego del vídeo, donde no habían grandes ciudades ni elegancia, solamente arena, chatarra y supervivencia. Y cerramos con Mad Max. Mad Max tenía un problema enorme antes de salir. Sus trailers hacían que pareciera el típico juego creado para aprovechar el estreno de una película. Mad Max Fury Road había devuelto la saga a lo más alto, así que ver un mundo abierto lleno de coches, explosiones y combates daba la sensación de que Warner Bros. Simplemente quería aprovechar el momento. Parecía espectacular, pero también bastante genérico. En los vídeos veíamos a Max conduciendo por el desierto, golpeando enemigos y destruyendo vehículos. El problema era que nada parecía especialmente profundo. El combate recordaba muchísimo a Batman Arkham, el mundo parecía vacío, y las actividades tenían pinta de ser las habituales de cualquier juego de mundo abierto: campamentos, torres, coleccionables y poco más. Sin embargo, cuando empezabas a jugar, descubrías que el desierto no estaba tan vacío como parecía. El páramo tenía una atmósfera increíble. Cada región contaba su propia identidad, sus peligros y enormes estructuras abandonadas. Explorar antiguas autopistas enterradas, aeropuertos destruidos o barcos atrapados en la arena hacía constantemente que te preguntaras qué había ocurrido allí. La gran sorpresa era el Magnum Opus, el coche que construías junto a Chum Bucket. No era un vehículo cualquiera, sino prácticamente el segundo protagonista. Podías modificar su motor, blindaje, ruedas, arpones y aspecto. Cada mejora se notaba al conducir y cambiaba tu manera de enfrentarte a los enemigos. Los combates sobre ruedas también eran muchísimo más divertidos de lo mostrado. Arrancar puertas con el arpón, sacar conductores de sus coches, reventar depósitos de combustible o lanzar vehículos contra las rocas creaban persecuciones caóticas. Incluso las tormentas de arena, que parecían un simple efecto visual en los trailers, se convertían en momentos aterradores. El viento movía restos metálicos, los rayos golpeaban cerca, y tú intentabas sobrevivir mientras buscabas valiosas cajas de chatarra. Y al final estos juegos terminaron siendo muchísimo mejores de lo que mostraban sus trailers. Algunos parecían demasiado genéricos, otros generaron bastante dudas, y unos cuantos incluso daban la sensación de que iban a acabar siendo un auténtico fracaso. Y ahora quiero leer tu opinión. ¿Cuál de estos juegos fue el que más te sorprendió cuando lo probaste? ¿Y qué otro juego añadirías a una segunda parte porque sus trailers no le hicieron ninguna justicia? Te leo abajo en comentarios que me los apunto seguro. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, que ayuda un montón. Y si no estás suscrito, vete abajo y suscríbete, que es gratis y apoya un montón. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.